Hoy le voy a exponer el caso clínico de Ángel Salas, presentado por Daniela Tovar Agudelo. Ángel Salas es un hombre de 36 años de edad, viene de Cali, ocupación independiente, en antecedentes personales no refieren, familiares tampoco, no odontológicos ha pasado por prevención, promoción y cirugía y en motivo de consulta iniciar su tratamiento de ortodoncia para mejorar su sonrisa. Según el índice facial de Martini-Saller, con un porcentaje del 87.4 es un paciente mesoprosopo. Según Bedoya y Osorio es clase 1. Al análisis facial horizontal y vertical es un paciente con simetría facial entre cara derecha e izquierda. Línea media facial coincide con filtro labial, punta de la nariz y mentón. Línea bipupilar no es paralela a la línea bicomisural, está descendida hacia el lado izquierdo. El ojo del lado izquierdo también se encuentra descendido con una topsis palpebral y hay una competencia labial, labios normales, arco de cupido acentuado y borla del mentón aparentemente normal. Según los tercios faciales, vemos que el tercio medio es el que se encuentra en diferente proporción con un 31% encontrándose más pequeño en comparación con los demás. Al análisis de los quintos faciales observamos quintos no proporcionales, ala nasal izquierda por fuera del canto interno con un exceso de base alar de 3 milímetros, ala nasal derecha por fuera del canto interno con un exceso de base alar de 2 milímetros, comisuras labiales no coinciden con el limbus medialis oculares. En la convejidad facial observamos un paciente con un perfil recto de 9 grados. Según Schwartz, también nos da un perfil recto con cara prominente. El ángulo mentocervical nos da aumentado con 130 grados. El ángulo glabelar nos da en promedio. El ángulo nasolabial nos da en 116 grados aumentado y el surco mentolabial también se encuentra en promedio. Según la línea estética, vemos que el labio superior e inferior se encuentran ambos en retroquelia, el superior con -6 y el inferior con -4. Según la vertical de subnasal, el labio superior se encuentra en retroquelia con 2 milímetros y el labio inferior en normoquelia con 3 milímetros. Al análisis miofuncional no se observa alguna sintomatología a nivel de la ATM en músculos, ninguna alteración a nivel de la fonación y de la deglución. Según la clasificación estética, vamos a observar que en la macroestética las comisuras labiales coinciden con el eje pupilar, observamos una línea media facial que coincide con la línea dental superior y observamos paralelismo entre los tres planos, bipupilar, bicomisural y del labio inferior. En la mini estética observamos competencia labial, cierre labial no forzado, el labio superior e inferior normal, el superior pues un poco más pequeño con respecto al inferior, el arco de cupido acentuado. En reposo se observa exposición gingival, una sonrisa no consonante y media, corredores bucales amplios y una línea media facial coincide con la línea dental superior. En la microestética observamos que la proporción de los dientes nos da unos dientes más anchos que largos y acá ya podemos observar que la línea dental inferior se encuentra desviada 1 milímetro hacia la derecha. Al análisis cefalométrico observamos el tipo facial, mesoprosopo y mesofacial. La relación de las bases óseas nos dio en clase 1. Al análisis maxilar encontramos un prognatismo maxilar con 88 grados y un macrognatismo con 55 milímetros. Al análisis de la mandíbula también encontramos un prognatismo mandibular un poco inferior con el superior con 84 grados y observamos una hiperflexión de 4 grados. La dirección del paciente de crecimiento fue vertical con 93 grados y el plano oclusal de mi paciente de 7 grados horizontalizado. Al análisis dental superior vemos que los incisivos superiores se encuentran proinclinados. Según la espina nasal encontramos un ángulo con 120 grados y según Frankfurt encontramos un ángulo de 126 grados. Sin embargo, en la medida lineal de la proyección del incisivo nos da retrodontismo con 2 milímetros. Al análisis dental inferior observamos que los dientes inferiores se encuentran retroinclinados, los incisivos. Según con el plano mandibular vamos a ver que nos dan 85 grados retroinclinado y nos da la medida lineal de 2 milímetros y el ángulo interincisivo nos da
En promedio nos da normal de 129 grados. Al análisis de los tejidos blandos vemos que nos da el tamaño de la nariz corta, que el ángulo nasolabial se encuentra aumentado con 116 grados. Observamos que según pues la línea vertical de subnasal con el labio inferior nos da de 3 milímetros en proquelia. Al análisis de la radiografía panorámica observamos 31 dientes. A nivel del 12 observo una zona radiopaca que no me permite definir bien el límite del ápice del diente 12. No observo presencia de restauraciones y observo cóndilos redondeados y achatados. Bueno, ya el análisis de Tillander observamos que el paciente pues, se encuentra asimétrico. Vemos que la rama del lado derecho e izquierdo difieren por 2 milímetros, que el cuerpo difiere también por 2 milímetros. En cuanto a la altura condilar, si nos dio con relación con el derecho y izquierdo, el derecho de 16 milímetros y el izquierdo de 19 milímetros, más o menos unos 3 milímetros de diferencia. Vemos que los tips de los dientes se encuentran alterados. Ya el análisis de las fotos intraorales, doctora, vemos en la foto frontal que la línea media facial coincide con la dental superior, pero no coincide con la dental inferior, que se encuentra 1 milímetro desviado hacia la derecha. Observamos que hay tanto atriciones como afracciones dentales. Observamos un biotipo periodontal normal, frenillos vestibulares y laterales con inserción normal, y los cenis se encuentran no armónicos. Al análisis de las radiografías laterales, observamos que en la lateral derecha vemos una clase 3 molar leve por 1 milímetro, vemos una clase 2 canina por 2 milímetros y vemos los frenillos laterales normales. En la lateral izquierda vemos una clase 3 molar por 2 milímetros y vemos una clase 2 canina por 1 milímetro. Al análisis de la foto oclusal superior observamos un arco superior triangular, vemos las arrugas palatinas normales, vemos que la línea media facial coincide con el rafe palatino medio, observo presencia de caries en dientes 16, 17, 18 y 18, ausencia del diente 27, mucosa de color y textura normal, una vestíbulo-gresión del diente 18, una meso-vestíbulo-rotación del diente 17, 16 y 12, una disto-vestíbulo-rotación del 11 y 21. El arco inferior también lo observo triangular, caries dental en el 37, 36, 38 y 48, una distovestíbulo rotación del 41 y 31, una mesovestíbulo rotación del 43 y 33, una mesogresión del 38 y una mesolinguo rotación del 47 y del 32. En la sobremordida vertical y horizontal me da un overjet de 1 milímetro dentro del rango normal y un overbite de 1 milímetro con un porcentaje del 17%. Al análisis de los modelos, en el modelo superior, en el modelo con la foto frontal nos da lo mismo, observamos lo mismo, la línea media dental superior coincide con la línea media facial y la línea media dental inferior desviada a la derecha 1 milímetro. En la clasificación lateral vemos lo mismo, clase 3 molar por 1 milímetro y clase 2 canina por 2 milímetros. En la izquierda clase 3 molar por 2 milímetros y la clase canina es 2 por 1 milímetro. La curva de Speed, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, nos da 3 milímetros moderada. En el análisis de Bolton, observamos en el Bolton anterior, me da un exceso de Bolton mandibular de 1 milímetro. Bolton total, doctora, nos da también un exceso de Bolton mandibular de 0.4 milímetros. En PON observamos que no hay discrepancia transversal en la parte anterior, pero sí en la parte posterior de menos 0.4 milímetros. En la parte inferior observamos una discrepancia a nivel anterior de menos 3.2 milímetros y en la parte posterior se encuentra normal.
En Carey observamos que hay una discrepancia en la parte superior de menos 0.1 milímetros y en la parte inferior hay una discrepancia de menos 2.9 milímetros. En Courthouse nos da un paladar profundo. Los hallazgos y diagnósticos. En sistémico es un paciente ASA1 y en facial es un paciente mesoprosopo con los hallazgos que ya le comenté: índice facial mesofacial, clase 1, perfil recto, cara prominente, tercios no proporcionales, sonrisa no consonante media, corredores bucales amplios, una retroquelia tanto del labio superior e inferior y un ángulo nasolabial aumentado. En esqueletal nos da una relación sagital intermaxilar clase 1 con WITS dentro de los hallazgos, con WITS y ANV de clase 1, me da dentro de los hallazgos un prognatismo maxilar leve, un prognatismo mandibular leve, una hiperflexión mandibular leve y un plano oclusal horizontalizado. Dentro de los dentales podemos, dentro de los diagnósticos definitivos, un apiñamiento moderado, una desarmonía oclusal, una caries dental tanto del 16, 17, 18, 36, 37, 38 y 48. Observamos dentro de los hallazgos la proinclinación del incisivo superior leve, la retroinclinación del incisivo inferior moderada, la línea media dental inferior desviada 1 milímetro a la derecha, la relación canina clase 2 bilateral leve, la relación molar clase 3 leve bilateral, un overjet y un overbite disminuido, una curva de Spee moderada, tanto la derecha como la izquierda, y a nivel dentoalveolar una comprensión transversal superior a nivel posterior y una comprensión transversal inferior a nivel anterior, ambas leves. Los objetivos del tratamiento en cuanto a faciales: mantener su perfil facial y mejorar su sonrisa. Dentro de los dentales, la corrección de la línea dental inferior, la corrección de las malposiciones dentales, lograr la clase 1 canina bilateral, lograr la clase 1 molar bilateral, lograr la oclusión funcional, mejorar el overbite y el overjet y corregir la curva de Spee. Dentro de los esqueléticos vamos a mantener su perfil. Dentro de los periodontales, una enseñanza de higiene oral y funcional es mejorar su funcionalidad masticatoria. Este es el resumen de mi paciente, tanto sus fotos extraorales como sus fotos intraorales. Bueno, dentro del plan de tratamiento, yo le propuse 3 planes de tratamiento. El plan de tratamiento primero es encaminado a corregir esas formas de arcos tan triangulares con unos arcos amplios, con un sistema de autoligado, puede ser Damon, para así corregir tanto el apiñamiento. Y si ya nos quedamos cortos, pues dentro de la fase de trabajo consideré el stripping según volto de 1 milímetro. Obviamente tener en cuenta que en la fase higiénica vamos a hacer exodoncias también de 38 y 48 y la operatoria dental de los dientes que presentan caries. Ya, digamos, para la biomecánica, para corregir lo que presenta nuestro paciente, consideraría manejar elásticos intermaxilares, más que todo en la parte del lado izquierdo, donde esta clase 3 molar se encuentra un poco más acentuada. Y ya para el cierre de espacios de la ausencia del diente 27, no considero un anclaje absoluto, sino manejar una biomecánica con un botón palatino del 26 y del 28 y con los braques pues a nivel vestibular, y utilizar una cadeneta para mesializar ese diente 28 y consolidar el segmento anterior y posterior para evitar efectos secundarios. Más o menos lo que yo quiero es esto. Acá utilizaron braques en la parte palatina. Yo consideré botones o de pronto unos mini brackets también se podrían considerar para utilizarlo así con cadeneta y poder cerrar el espacio. El espacio que se ve ahí es un poco mayor al que mi paciente presenta. En el plan de tratamiento 2,